Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna. Porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:33 en la mañana. Gabriela Rivadeneira Burbano nos acompaña a esta hora. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana, dirigente de este sector político, expresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, Gabriela? Bienvenida, buenos días. Hola Fabricio, un saludo muy especial, buenos días con todos los radioescuchas de Majestad. Correcto. A ver, le quiero pedir primero una reacción a algo que ha ocurrido en las últimas horas que conocimos el día de ayer, en el sentido de que dos actores políticos, el coronel Carlos Arboleda y el abogado Wilson Freire, han presentado un nuevo recurso para tratar de frenar la participación del binomio de la alianza UNES, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Si bien es cierto, este recurso, su objetivo no es contra los candidatos, sí es contra una resolución del Consejo Nacional Electoral que tiene que ver con los candidatos. Y el tema es, ¿cabe pensar en esto tomando en cuenta que ya la candidatura está calificada en firme y cuando una candidatura está calificada en firme ya no hay nada que se pueda hacer? ¿Cuál es su visión sobre esto, Gabriela? En efecto, Fabricio, y pasamos más de o cerca de 3 meses aproximadamente hasta que se inscribe el tema del binomio. Es inconcebible que en un sistema con las normas trazadas por la máxima autoridad en proceso electoral como es el Consejo Nacional Electoral, en este sentido se haya aceptado y viabilizado tantos recursos de apelación cuantos pudieron ser presentados, incluso sobrepasándose en los tiempos establecidos por el reglamento y el calendario electoral. Y en ese sentido, como no pudieron ya proscribir al binomio y les tocó inscribir al binomio de la esperanza, sabiendo que además es el binomio que lidera todas las encuestas de intención de voto en este momento en el país, ahora ya no van contra el binomio, sino van contra la alianza que prácticamente anularía la posibilidad de inscripción del binomio. Esas son las irregularidades y prácticamente lo que hemos enfrentado desde la Revolución Ciudadana, no ahora, sino 3 años de bloqueo electoral, 3 años de bloqueo político, pero estamos absolutamente conscientes y seguros de que tiene que obrarse en son de ese llamado a la democracia para que el pueblo vaya a las urnas y pueda elegir su camino, de tal manera que esperamos esto no consiga el fin que creemos que tiene,
Fabricio, porque lo que creemos que está atrás de todas estas series de apelaciones y estos procesos es justamente el tema del aplazamiento del calendario electoral. Esperamos realmente que eso no ocurra. La derecha ecuatoriana y los aliados del gobierno del presidente Moreno en este momento han visto que el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, se estancó en la intención electoral, por lo tanto ya no les sirve, ya no les es útil a sus intereses de tener un binomio de disputa, y ahora lo que hacen es acordar con Noboa para seguir incidentando el proceso electoral, ya que con eso pretenden tener un binomio que pueda hacer disputa al binomio que va liderando las encuestas para la primera vuelta del 7 de febrero. ¿Usted cree que el propósito de fondo es el que acaba de decir, aplazar las elecciones? Digo, por el argumento que usted señala, pero porque además con todo esta indefinición de la papeleta electoral, por los temas que son de conocimiento de dominio público, resulta que ayer el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, hizo una declaración en 2 medios de comunicación en ese sentido, dejando entrever la posibilidad de que se analice el aplazamiento de las elecciones 1 o 2 semanas, dijo el ingeniero Pita. Gabriela. Sí, en efecto, y no es algo que se viene diciendo ayer o en estos días, es algo que lo vienen planteando diferentes sectores de la élite económica y política del país desde el momento en el que empezó a correr el calendario electoral, y han tratado de poner muchísimos justificativos para tratar de aplazar, pero más allá de decirlo, están actuando y están operando, y en esto esperamos que los miembros del Tribunal Contencioso Electoral realmente no cedan ante la presión política y económica que se podría estar ejerciendo para deliberar a favor de que esto pueda ocurrir. Realmente esto sería un atentado a la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano pare esta desazón, esta mediocridad con la que se está manejando la crisis en el Ecuador. Necesitamos salidas emergentes, necesitamos una gran mesa de coalición nacional entre los sectores económicos, sociales y políticos para realmente poder enfrentar la crisis económica y la crisis pandémica que está prácticamente aniquilando la posibilidad de vida de millones de familias ecuatorianas. Así que el tema que está en juego no es simplemente un proceso electoral, no es simplemente una candidatura, es realmente el futuro del Ecuador y la posibilidad de que en este momento, antes que topemos realmente fondo, que ya estamos bastante complejos con una crisis económica sin precedentes en nuestra historia, pues ahora podamos realmente detener esta caída al barranco y que nos permitamos todas y todos tener una opción viable. Saben que vamos a ganar, y ese es el temor y el pánico que tienen los sectores de la élite económica, porque saben que vamos a restituir un proyecto nacional y popular para la mayoría del pueblo ecuatoriano, especialmente para clases medias y por supuesto para sectores populares. Ahora bien, dejo ese tema de lado para hablar de su situación personal. Estamos dialogando con Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional, expresidenta de la legislatura. Ayer, 15 de diciembre, a las 14:06, en su edición digital, Diario El Universo publicaba la siguiente nota. Ex asambleísta Gabriela Rivadeneira, bueno, le ponen ex, yo entiendo que usted sigue siendo asambleísta, no ha perdido su condición de tal, pero así le han puesto en el titular, entiendo que usted sigue siendo asambleísta, llamada a rendir versión en la Fiscalía de México por hechos de octubre del 2019, como parte de una investigación previa abierta por el delito de instigación contra Gabriela Rivadeneira por expresiones realizadas durante los días de protesta social de octubre del 2019. Para mañana jueves 17 de diciembre, la legisladora ha sido convocada a rendir versión en la Fiscalía de México, país en el que se encuentra Rivadeneira desde enero y que acoge el pedido realizado por la Fiscalía del Ecuador a través de Asistencia Penal Internacional. Toda vez que nos ocupa, cumple con lo establecido en el Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal. Mediante este oficio se la requiere para que en calidad de investigada comparezca ante esta representación social de la Federación en la Ciudad de México el 17 de diciembre del 2020 a las 12:30, a efecto que le sean puestas en conocimiento los hechos que se le imputan y manifieste lo que a su derecho convenga, señala el comunicado enviado a Rivadeneira por la Fiscalía General de México. Días después de ocurridos los hechos de octubre del 2019, en protesta de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno, Rivadeneira junto a su esposo y los también legisladores Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga con sus respectivas parejas y Luis Fernando Molina ingresaron a la Embajada de México en Quito solicitando protección. Rivadeneira en discursos públicos dijo que no se podía seguir con un gobierno que no toma decisiones para la mayoría de la gente, que la Asamblea debía determinar el incumplimiento de funciones y que debía avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Esto dice El Universo. Primero le pregunto a Gabriela, efectivamente hay esta confirmación oficial, usted para mañana ha sido llamada a declarar, es lo primero que quisiera saber, y lo segundo, ¿cómo reacciona usted
ante esta información que acabo de señalar? Gabriela Rivadeneira, por favor. Gracias, Fabricio. Y antes de entrar en efecto, sigo siendo asambleísta. Valga la pena mencionar que desde octubre del 2019 se nos fueron retirados todos nuestros derechos materiales. Por lo tanto, no cobramos un solo centavo dentro de el Ecuador y no percibimos fondos públicos ni privados en el Ecuador. Por lo tanto, eso vale la pena aclarar y que sí, mantengo mi condición de asambleísta nacional. Segundo, en efecto, he sido notificada con este citatorio por parte de la Fiscalía Mexicana que en colaboración, digamos, haciendo uso de este acuerdo internacional en cooperación de justicia, se me ha sido convocado a través de la Fiscalía Mexicana por la Fiscalía Ecuatoriana, que retoman este tema de instigación. Lo digo retoman porque esta era justamente una denuncia que se puso días después de los hechos de octubre del 2019, y esto es contradictorio, Fabricio, con lo que mencionan los voceros del gobierno del presidente Moreno. Mientras todos dicen que no teníamos ninguna razón para haber salido del país y que en mi condición no tenía ninguna razón para solicitar protección al gobierno de México y tener ahora mi condición de asilada política, ahora siguen reactivando estos montajes y estos shows judiciales, además con absoluta mediocridad, y lo menciono porque quien conoce justamente el tema de instigación no es un delito primario, es decir, tiene que ser consecuente de otro tipo de delito. No me asombra del denunciante, porque esto es parte justamente de este iletrado judicial que puede haber tenido el denunciante, pero sí me asombra que Fiscalía de paso justamente a un tema de instigación, de un tema de investigación por este delito. ¿Quién es el denunciante? ¿Quién es el denunciante? Y en ese sentido, para nosotros es absolutamente claro, ¿no? Es parte justamente de este montaje y de estas cortinas de humo que sacan en momentos como el actual, donde no pueden justificar la crisis económica, la crisis por la pandemia y esta disputa de los órganos electorales frente justamente a la posibilidad de febrero del 2021. Así es que el día de mañana me voy a presentar, en efecto, en la Fiscalía de México, para conocer todos los argumentos que han sido presentados en las versiones de los denunciantes, porque lo que hice prácticamente en octubre es, en mi condición de asambleísta, además con todo el tema de la inmunidad parlamentaria que me cubre para ejercer mis funciones de asambleísta, invoqué en la Asamblea Nacional, a plena luz del día, frente a los medios de comunicación nacional, invoqué justamente el artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que expresa con absoluta claridad la competencia de la Asamblea Nacional para poder evaluar en un momento de conmoción social interna cuál es el rol que cumple no solamente el presidente de la República, sino la institucionalidad del país. Fabricio, si esta sesión del Pleno que nosotros solicitamos se convoque, si hubiera dado, hubiéramos evitado que existan 11 personas asesinadas, 14 personas que perdieron uno de sus ojos, más de 1.300 detenciones arbitrarias. Y ahora sí podemos asegurar que fueron arbitrarias, porque ya más de 800 de esas detenciones fueron determinadas como arbitrarias por los jueces penales en los procesos ecuatorianos. Y muchas de esas denuncias de detenciones arbitrarias, incluso con denuncias de tortura. Todo lo que pasó en el Ecuador y lo que vivió en el Ecuador en esa profunda crisis se hubiera podido evitar si la Asamblea Nacional asumía el rol que le competía. Pero al contrario, lo que hizo el presidente César Litardo en un absoluto acto de cobardía es cerrar la Asamblea Nacional, cercar la Asamblea Nacional, como parece ya estamos acostumbrados a ver cercadas nuestras instituciones del Estado, tal como fue cercada en la Asamblea Nacional el día, por ejemplo, en el que se ejecutó el juicio político en contra de la ministra María Paula Romo, justamente por los hechos de octubre y por utilizar bombas lacrimógenas caducadas. Ese acercamiento de las instituciones del Estado y de la Casa del Pueblo significó entonces que la Asamblea Nacional se vaya de vacaciones los días más complejos y de crisis y de conmoción social interna, de tal manera que este proceso judicial no es justificado ni justificable bajo ningún punto de vista, y obviamente lo que evidencia entonces es que hay estos montajes judiciales y show judiciales que permiten liberar, porque ayer, Fabricio, no solamente fue el medio de comunicación que mencionas, sino fueron los medios de comunicación nacionales que en esta lógica y en esta costumbre del framing mediático para golpear a diferentes actores políticos del país, pues volvieron a implementar para que en estos días nos descuidemos de los temas fundamentales de debate nacional. El país ya no soporta tanta crisis económica y necesitamos una salida. Eso es lo único certero. Lo demás es puro show y puro montaje que ha sido elevado
por las artimañas políticas del gobierno del Ecuador. ¿Quién presentó la denuncia en contra suya? Fabricio, realmente conozco el nombre porque me llegó en el citatorio, pero no lo tengo a la mano y no conozco los antecedentes que puedan tener estas personas. Sí me comentaron ayer mi abogado defensor, Gabriel Rivera, que estuvo justamente buscando información sobre el caso para poderme presentar a la Fiscalía, porque además, Fabricio, ni siquiera cumplen el procedimiento adecuado. Cuando alguien es citado, debe estar adjuntado justamente el proceso por el cual es cita. Y a mí me llegó un citatorio simple, de tal manera que mañana voy a Fiscalía también a conocer cuál es la profundidad o el detalle de la denuncia que se me ha realizado. Así que me imagino será de estas personas que se prestan para hacer estos bochornos públicos y judiciales en el Ecuador. Usted pretendió, Gabriela Rivadeneira, a propósito de este tema, y esta es la misma pregunta que en su momento se la hice a Virgilio Hernández, porque Virgilio Hernández hizo una declaración que terminó siendo pues la génesis de la vinculación del ex asambleísta en el caso de rebelión que está siendo juzgado en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Yo le pregunto a usted, Gabriela, usted hizo una declaración que pudo haber alterado el orden constituido o pudo haber evidenciado que se pretendía alterar el orden constituido y derrocar al presidente de la República. Absolutamente falso, Fabricio. Es más, los días del paro, cuando se profundizó después de esa rueda de prensa, cuando además la rueda de prensa se da en la Asamblea Nacional, el momento en el que se instala el paro de los transportistas, es decir, al inicio de los hechos de octubre. Nosotros pudimos haber detenido todo con una acción diferente de la Asamblea Nacional. Al no hacerlo, nosotras y nosotros, me refiero a la dirigencia de la Revolución Ciudadana, incluida Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González y todos los que hemos sido involucrados en diferentes procesos judiciales por delitos políticos en el Ecuador por los hechos de octubre, prácticamente lo que hicimos fue quedarnos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque ese paro tomó un rostro ciudadano, tomó un rostro de organizaciones sociales, fueron los transportistas, luego los estudiantes, luego las organizaciones de mujeres, el movimiento indígena, pueblos y nacionalidades. Es decir, esto realmente era una demostración social y ciudadana lo suficientemente amplia para rechazar la profundización de políticas neoliberales que ha implementado el presidente Moreno. Por lo tanto, la Revolución Ciudadana y los dirigentes de la Revolución Ciudadana, incluyéndome, no teníamos absolutamente ningún tipo de accionar dentro de los hechos de octubre del 2019 por los que ahora se nos quiere justamente judicializar. De tal manera que eso quede absolutamente claro, Fabricio, nuevamente, porque me parece que en esto también debemos no solamente reivindicar el tema de la verdad, sino de la mediocridad con la que está actuando justamente el gobierno actual. Gabriela Rivadeneira, lo último, me queda claro, como lo dije, usted no ha perdido su condición de asambleísta, aunque no percibe sueldo, está claro que no recibe sueldo. Usted está en una condición de asilada bajo la protección del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Cuál es su situación personal hoy? La política ya se entiende, pero la situación personal, o sea, ¿de qué vive? ¿Cómo subsiste? Si siendo asambleísta no recibe una remuneración y está bajo la protección del Estado mexicano. ¿Cómo está enfrentando esta situación en lo personal? ¿De qué vive Gabriela Rivadeneira? Gracias, Fabricio, por la pregunta, porque creo que es una gran interrogante que tienen muchos sectores. Y sí, al no percibir un solo centavo del Estado ecuatoriano desde octubre del 2019, donde justamente yo pedí protección política al gobierno mexicano, pues en enero, el 9 de enero del 2020, que me trasladé ya y nos trasladamos, pues las personas que nos manteníamos en la Embajada de México en Quito, nos trasladamos ya a Ciudad de México, donde estamos domiciliados en este momento. Pues justamente a finales del mes de enero entré a colaborar en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en mi condición de asesora del secretario general de la conferencia, de tal manera que desde ese momento estoy ejerciendo acá funciones laborales que me permiten tener un ingreso para mis hijos, para mí, para mi familia, para quienes estamos además viviendo acá en Ciudad de México temporalmente mientras la condición política en el Ecuador se restablece el Estado de Derecho y podamos todas y todos contar con debidos procesos y sobre todo sin manipulación de la justicia, de tal manera que esa es mi situación acá. Vale la pena mencionarlo para que la ciudadanía pueda conocer en la transparencia que nos caracteriza a qué me dedico y justamente
me dedico a esa asesoría en temas de seguridad social, pero además en la conformación y en el fortalecimiento de redes de acompañamiento de mujeres en contra de los temas de violencia y generando posibilidades de autonomía y bienestar. Ese es el rol que he venido ejerciendo durante este año acá en Ciudad de México, y obviamente no he dejado de participar en las actividades políticas internas de la militancia y de la organización política de la Revolución Ciudadana, de tal manera que nuestro cordón umbilical y nuestro vínculo político jamás se podrá romper, que era lo que quería justamente el gobierno, aislarnos de una participación política, callarnos de denunciar las irregularidades que han pasado durante estos 3 años y principalmente las de los últimos tiempos, de tal manera que seguimos ejerciendo ese rol que nos ha encomendado nuestra militancia y el proceso político en el que milito. El recibir ese ingreso no se opone con prohibiciones de carácter legal o constitucional sobre la situación de los asambleístas, más allá de que está suspendido el pago de su remuneración, pero usted sigue teniendo la condición de legisladora, Gabriela. No, Fabricio, porque en este caso lo que hizo la Asamblea Nacional fue retirarnos todos los derechos materiales, es decir, no solamente el tema del salario, sino la seguridad social y cualquier vinculación con el sector público en el Ecuador, de tal manera que lo que nos quedó fue, digamos, el membrete de asambleístas, y eso lo digo tanto por Carlos Viteri, Soledad Buendí y mi persona. Lo que nos quedó es justamente el membrete de los asambleístas, pero lo demás fue absolutamente retirado de una manera además arbitraria y que consta dentro de nuestros expedientes, porque obviamente lo que hicieron fue absolutamente ilegal, de tal manera que no hay ningún tipo de contraposición en las actividades que podamos ejercer desde acá, desde México, y que son nuestra subsistencia, además, para poder vivir con nuestras familias y en especial, en mi caso particular, con mis hijos. Correcto, me queda claro eso. Gabriela, gracias por el tiempo y estaremos expectantes de lo que pueda pasar con la evolución de este caso. Muy amable, que tenga buen día. Gracias, Fabricio. Un abrazo fuerte a todas y todos y un excelente día para todos. Gracias a Gabriela Rivadeneira Burbano, expresidenta de la Asamblea Nacional, todavía legisladora, no ha perdido su condición de tal. Es un error decir exasambleístas. Tanto Gabriela Rivadeneira cuanto Soledad Buendí y Carlos Viteri siguen siendo, aunque sea en el papel, porque está claro que no están ejerciendo la legislatura, pero en el papel siguen siendo legisladores. Y nos ha hablado justamente sobre esta declaración, nos ha confirmado que mañana deberá rendir una declaración ante la Fiscalía de México en cooperación con la Fiscalía del Ecuador sobre el supuesto delito de instigación por el cual está siendo investigada en torno a su papel vinculado a los hechos de octubre del año anterior. Más adelante seguiremos hablando de los temas electorales. Alerto, estará con nosotros el jurista Esteban Ron. 7 de la mañana con 53 minutos en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.